Vamos a darle la bienvenida a la radio del Canal del Eco, a la doctora María Paz Ricapito. Ella es cardióloga, coordinadora de la Clínica de Patología Aórtica del ICBA. María Paz, bienvenida a Informadísimas. Andrés Sánchez te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, poníamos recién en autos a toda nuestra teleaudiencia respecto a esto que se conoce como una patología silenciosa y tiene que ver con el aneurisma de aorta. Vamos a ir por esto, por lo general, y para contarnos, bueno, de qué se trata y cómo se detecta específicamente, María Paz. Bueno, la verdad es que lo más importante de todo esto es pensarlo. En medicina hay muchas enfermedades que uno las tiene que sospechar y pensar basándose en factores de riesgo de los pacientes y en donde la enfermedad es una enfermedad prevalente, es decir, que es abundante, que es muy frecuente en esa población, como por ejemplo cuando se hace una mamografía para buscar y pesquisar cáncer de mama. Bueno, esto es lo mismo. El aneurisma de aorta es básicamente la dilatación de la aorta en algunos segmentos, puede ser en la parte del tórax de la aorta o puede ser en la parte de la aorta abdominal. Lo importante es que esta dilatación puede llevar a que la pared de esa aorta se afine mucho y termine rompiéndose, lo cual es bastante grave. El aneurisma de aorta suele ser asintomático. ¿Por qué? Porque la verdad es que el paciente no lo percibe, no lo detecta si es que uno no se hace un estudio, por ejemplo, un estudio de imágenes. Entonces estos estudios de imágenes deberían ser indicados en algunos pacientes que tienen factores de riesgo para el desarrollo del aneurisma. Bien, vamos por eso. ¿Cuáles son esos factores, María Paz? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, tenemos dos grupos de enfermedades y aneurismas de aorta, digamos, los que tienen que ver con la enfermedad degenerativa de la aorta, los que ocurren habitualmente en personas mayores de 60 años, en los que los factores de riesgo pasan a ser la edad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, todo eso y los antecedentes heredofamiliares, o sea, si son hijos, nietos, hermanos de pacientes que ya tuvieron aneurismas de aorta. Eso sobre todo es en los aneurismas de aorta abdominal y en los aneurismas de aorta en personas de más de 60 años. Por otra parte, tenemos aneurismas de aorta que se relacionan con otras enfermedades. Hay pacientes jóvenes que, por ejemplo, pueden tener otros signos, como alteraciones en la columna, alteraciones en la forma de la caja del tórax, alteraciones dentarias, alteraciones oftalmológicas que forman un síndrome, o sea, un conjunto de otras cosas que también se asocian a las dilataciones de aorta. Bien, decíamos que puede ser asintomático, en algunos casos produce síntomas. El aneurisma de aorta no genera síntomas hasta que o tiene un tamaño muy grande, entonces comprime las estructuras que están cerca de ellos. Por ejemplo, un aneurisma de aorta abdominal habitualmente no da ningún síntoma hasta que es muy grande, empieza a comprimir las estructuras de alrededor y empieza a dar dolor de panza. Un aneurisma de aorta torácica, de la parte superior, no da síntomas hasta que, por ejemplo, es muy grande y comprime algún nervio y, por ejemplo, el paciente se queda disfónico. Solo dan síntomas habitualmente cuando son muy grandes o cuando la pared de la aorta se rompe y eso se convierte en una emergencia donde hay que operar al paciente de urgencia. Bien, contanos entonces qué tipo de estudios, decías, bueno, por imágenes los podemos detectar, pero esto, digamos, en un estudio clínico o en un chequeo normal con un médico clínico, por ahí digamos, no se prescribe, ¿no? ¿Hay que ir a un cardiólogo específicamente? En realidad, el médico clínico hace una valoración integral del paciente. Entonces, si el paciente tiene determinados factores de riesgo que pueden conllevar que el aneurisma se presente, debería derivarlo a un cardiólogo y debería pedirle estudios para valorarlo. Pero, por ejemplo, si sabemos que somos personas de más de 65 años, fumadoras, con antecedentes en la familia o no de aneurismas, hipertensos, todas esas personas, sobre todo de sexo masculino, deberían tener al menos una ecografía, un Doppler de aorta abdominal, que es un estudio no invasivo, simple, no doloroso, para pesquisar si existió el aneurisma. Esto se convierte, vuelve lo mismo, en lo mismo que hacemos con la mamografía del cáncer de mama. Sabemos que esta patología es una patología que es frecuente en un paciente de todas las características que nombré.
Bien, hay más... Eso con respecto a los... Sí. Sí, no, perdón, continúa. No, eso con respecto a los aneurismas, por ejemplo, de aorta abdominal. Y Sí. después, cuando un médico clínico de rutina nos pide, por ejemplo, o un cardiólogo, porque somos hipertensos, nos pide un ecocardiograma donde podemos ver el corazón y también vemos la parte proximal de la aorta, ahí también se mide la aorta de manera no invasiva. Y si ahí no hay ningún hallazgo sugestivo de que la aorta pueda estar dilatada, bueno, ahí nos vamos quedando un poco más. Bien, pensando en, bueno, voy como en proceso, ¿no? Sí, Alguien es diagnosticado con esto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Siempre es quirúrgico? ¿Hay manera de hacer que, bueno, que se contraiga nuevamente que se contraiga la aorta nuevamente? Bueno, no hay manera de hacer que la aorta se contraiga nuevamente, por eso la medicina hoy en día es más que nada preventiva, entonces hay que tratar de evitar llegar a que la aorta se dilate demasiado. El tratamiento preventivo tiene que ver justamente con las dos cosas que estuvimos charlando, con el tratamiento de los factores de riesgo y con la detección precoz, lo que va a llevar a evitar los problemas graves que serían las roturas. Y el tratamiento cuando la aorta ya está dilatada a determinadas cifras es en general quirúrgico. Quirúrgico que puede ser, si la aorta es torácica o abdominal, dependiendo las características del aneurisma, puede ser una cirugía convencional, donde uno reemplaza ese pedacito de la aorta que está dilatado por una prótesis, o bien puede ser una cirugía o un tratamiento endovascular. ¿Qué significa esto? Esto es como un stent. Se hace una punción por la ingle del paciente y se sube una prótesis que se abre adentro de la aorta para protegerla de esa dilatación y de esa rotura. Ajá, bien, bien. Siempre, digamos, la solución entonces es quirúrgica. La solución definitiva, el tratamiento definitivo, sí. Bien, perfecto. ¿Hay mayor prevalencia en hombres, en mujeres? ¿Cómo se da ese porcentaje? Sí, hay mayor prevalencia en hombres, sobre todo los que son mayores de 75 años y tabaquistas, y con antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal u otros aneurismas como aneurismas de la arteria poplitea, que es la que está atrás de la rodilla. Y después, en las personas jóvenes, la mayor prevalencia es en los jóvenes que tienen algunas de estas características que yo mencionaba antes, que tienen problemas oftalmológicos como luxación del lente que está en el ojo que se llama cristalino, como problemas de la columna vertebral, como problemas en la caja del tórax. Esos pacientes tienen síndromes que se asocian a la dilatación de la aorta. Y lo otro que hay es la válvula aórtica, que es la que justamente separa el corazón que bombea nuestra sangre de la arteria aorta, que es el caño maestro que distribuye la sangre. Cuando la válvula aórtica habitualmente tiene 3 tapitas, en vez de tener 3 tiene 2, el tener 2 tapitas en la válvula aórtica también predispone a que la aorta se dilate. Bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con la doctora María Paz Ricapito. Ella es cardióloga, coordina la clínica de patología aórtica del ICBA. Doctora, le iba a preguntar también qué nivel de incidencia, cuál es la mortalidad asociada a esta patología, si quiere a nivel país y si tiene datos a nivel mundial. Bueno, la realidad es que es una de las causas de muerte cardiovascular más frecuentes. Después del accidente cerebrovascular y del infarto de miocardio viene la rotura de los aneurismas de aorta, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y la mayoría de los pacientes que se rompen los aneurismas de aorta y el paciente termina falleciendo, básicamente son pacientes que no tenían la dilatación detectada, ni seguida, ni controlada. Cuando a un paciente se le detecta precozmente esto, en general los pacientes evolucionan bien, los tratamientos son cada día más seguros y las cirugías, tanto convencionales como endovasculares, que esto que les hablaba de las prótesis, están teniendo muy baja mortalidad y morbilidad, o sea, muy pocas consecuencias. Acá, en el resto del mundo, nosotros estamos manejando estadísticas muy similares a los centros más importantes de primer nivel de afuera. Seguro, seguro, porque también los profesionales aquí en Argentina son de primera, ¿no? En cada una de las especialidades, hay que decirlo también. Totalmente. No está mal que lo diga yo. No, pero es que es así, la verdad que es así. Doctora, ¿algo más que crea debemos tener en consideración respecto a esta patología en particular? Bueno, me parece que si uno no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra, y que si uno no sospecha las cosas, tampoco las encuentra. Claro. Entonces me parece que
en todas las personas, vuelvo a repetir, esto tiene que ser como la mamografía. Bien. Todos los hombres mayores de 65 años, tabaquistas, hipertensos, con o sin antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal, deberían hacerse un ecodoppler de aorta abdominal como parte de sus exámenes de rutina. Perfecto. Y después, en pacientes que tengan asociados todos los signos que mencioné antes, donde se puede sospechar dilatación de aorta, como es esa válvula aórtica con 2 tapitas que se llama bicúspide, o todos los signos de la columna, del tórax, de los ojos, etcétera, también deberían hacer lo mismo. Perfecto, nos ha quedado clarísimo. Doctora, le agradecemos muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, y ya saben, en el Instituto Cardiovascular tenemos nuestra clínica de patología aórtica en la cual invitamos a los pacientes que puedan, además tenemos un canal de atención al paciente, así que cualquier duda que puedan tener la pueden solventar a través de la página y contactarse con cualquiera en nuestra institución, incluso los médicos, en mandarnos a sus pacientes y discutirlos en conjunto cuál es la mejor conducta. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La doctora María Paz Enrique Apito, cardióloga, recordemos es coordinadora de la Clínica de Patología Aórtica del ICBA, bueno, hablándonos de esta enfermedad, esta patología por lo general silenciosa, recomendando también sobre todo a aquellas personas mayores de 65, hipertensas, fumadoras, bueno, que suman un grupo de factores de riesgo a poder realizarse un ecodoppler para controlar precisamente esta aorta que es, bueno, es central en nuestro organismo para prevenir y por supuesto contándonos que hay tratamientos que se pueden hacer una vez que se detecta. Así que está bueno siempre para concientizar.